Hay personas que pueden hacerte daño desde afuera, pero cuando el problema viene de alguien de tu propia familia, todo se vuelve mucho más complicado. La historia de hoy comienza con una relación difícil entre una mujer y su suegra, pero poco a poco, esa tensión termina involucrando a su hija pequeña, una condición médica delicada y decisiones que ningún padre quisiera tener que enfrentar. Lo más fuerte es que durante mucho tiempo la protagonista ni siquiera imaginó hasta dónde podía llegar una persona convencida de que ella tenía la razón. Antes de comenzar, quiero aclarar que esta historia toca temas familiares y situaciones sensibles relacionadas con la salud y la seguridad de una menor, pero ningún suceso controvertido o delicado será mencionado de manera descriptiva ni gráfica. Yo amaba muchas cosas de mi esposo, pero desde el principio hubo una persona con la que nunca pude sentirme tranquila. Y esa persona era su mamá. Voy a cambiar todos los nombres porque después de todo lo que pasó, no quiero que nadie pueda identificar a mi familia. A mí me pueden decir Mariana, mi esposo se va a llamar Andrés, nuestra hija Valentina y mi suegra Gloria. La primera vez que tuve un trato de verdad con Gloria fue alrededor de nuestra boda. Desde ese momento me dejó claro que para ella yo era una intrusa. Tenía esa forma de tratarme como si yo hubiera llegado a quitarle algo que le pertenecía. Una de las primeras cosas que hizo fue marcar territorio con Andrés, dejándome entender que nadie podía conocer a su hijo como ella. Yo traté de no darle importancia. Pensé que sería la típica mamá celosa con el hijo y que con el tiempo se le iba a pasar. Andrés incluso se dio cuenta de la incomodidad y desde esos primeros días me dejó claro que si yo no quería tenerla cerca, él iba a respetarme. Pero fui yo la que insistí en intentar llevar las cosas en paz. La razón por la que yo quería que funcionara la relación con Gloria era muy personal. Mis padres me tuvieron cuando ya estaban en sus 40 y los dos fallecieron por causas naturales. Cuando me casé con Andrés, yo ya sabía lo que era sentir que faltaban esas figuras en la familia. Entonces pensaba mucho en los hijos que algún día íbamos a tener y me daba tristeza pensar que no pudieran disfrutar de una abuela. Por eso aguanté muchas cosas pequeñas. Comentarios, miradas, indirectas, la forma de corregirme por cualquier cosa. Yo pensaba que lo importante era no crear un problema más grande. Un año después de casarnos nació Valentina. Fue nuestra primera hija y los dos quedamos completamente enamorados de ella. Andrés podía sostener la casa con su trabajo, así que decidimos que yo me quedara cuidándola a tiempo completo. Fue una decisión de los dos. Yo estaba con ella prácticamente todo el día. Sabía qué comía, cómo dormía, cuándo se enfermaba, todo. Y eso se volvió todavía más importante cuando descubrimos que Valentina tenía una alergia muy fuerte al maní. No era una cosa de que le picara un poquito la piel. Los médicos nos habían explicado que una exposición podía ser muy seria. Desde que supimos lo de la alergia, Andrés y yo nos volvimos muy cuidadosos. Revisábamos ingredientes, avisábamos donde fuera que Valentina iba a comer, teníamos claro qué productos podían entrar a la casa y cuáles no. Andrés sí comía mantequilla de maní algunas veces, pero teníamos un frasco guardado en una repisa muy alta, donde Valentina no podía llegar, y él era demasiado cuidadoso con eso. Nunca la usaba cerca de ella y se lavaba muy bien después. Yo no veía nada raro en manejarlo así, porque era nuestra realidad, y ya nos habíamos acostumbrado. El problema era Gloria. Ella nunca se tomó la alergia con la misma seriedad. Durante los primeros años tuvo poco contacto presencial con Valentina, y hablaba más con ella por videollamadas. Incluso así, encontraba la manera de opinar. Si Valentina pedía alguna comida que no podía comer, Gloria decía que yo la estaba criando demasiado delicada. Si yo le explicaba que algo tenía maní, ella actuaba como si yo estuviera exagerando. Poco a poco empezó a meterle a mi hija la idea de que mamá era la que no la dejaba hacer nada. Eso me molestaba muchísimo, pero seguía intentando no convertir cada comentario en una pelea familiar. Cuando Valentina estaba por cumplir 4 años, empezamos a preparar su fiesta. Ella estaba emocionadísima haciendo las invitaciones para los niños del preescolar y hablando de los globos, el pastel y todas esas cosas que para un niño de esa edad son lo más importante del mundo. Cuando terminamos de invitar a sus compañeros, me pidió invitar también a su mami grande. Así le decía a Gloria. En ese momento sentí esa incomodidad que siempre me daba con ella, pero también vi la emoción de Valentina. Yo había sido precisamente la que había insistido durante años en que quería que mi hija tuviera una abuela. Así que terminé aceptando. Pensé que Gloria podía venir unas horas, comportarse bien, y ya. También pensé que tal vez la fiesta podía servir para mejorar las cosas.
Yo todavía tenía esa idea de que si le daba suficientes oportunidades, eventualmente íbamos a encontrar una manera normal de tratarnos. Ahora lo pienso y me da rabia conmigo misma, pero en ese momento, de verdad estaba intentando mantener unida a la familia. Nunca imaginé lo que iba a pasar ese día. Gloria llegó a la fiesta cargada de cosas. Había preparado un pastel, llevaba dulces, paquetes de comida y varias cosas más. Al principio, hasta me pareció bonito. Pensé que se había tomado el tiempo de hacer algo por su nieta, pero apenas empecé a revisar lo que había llevado, me entró una sensación horrible. Había productos que claramente tenían maní, y cuando revisé el pastel, sentí un olor que me hizo sospechar que también llevaba mantequilla de maní. La saqué aparte para no armar un escándalo delante de todos, y le dejé muy claro que ninguna de esas comidas podía entrar. Ella intentó restarle importancia, como siempre, pero yo ya no estaba para discutir. Le dije que la comida volvía al carro, o ella se iba. Terminó guardando lo que yo había detectado, y volvió a la fiesta. Yo no le conté a Andrés en ese instante, porque no quería que todo el cumpleaños de nuestra hija terminara girando alrededor de su mamá. Lo único que hice fue vigilarla mucho más. Durante un rato, todo pareció estar bien, y pensé que por lo menos habíamos evitado un problema. Ya casi al final de la fiesta, Valentina empezó a llorar. Al comienzo no entendí qué pasaba. Pensé que estaba cansada porque había corrido, jugado, comido y llevaba horas rodeada de niños, pero en segundos empezó a toser muy fuerte. La piel se le puso roja y empezó a llevarse las manos a la garganta. Yo reconocí inmediatamente que algo estaba pasando. Entré en pánico, pero al mismo tiempo mi cuerpo reaccionó como en automático. Pedimos ayuda y llegaron los paramédicos. Fueron minutos que yo todavía recuerdo como si hubieran durado horas. Yo veía a mi hija y lo único que podía pensar era que algo que habíamos tratado de evitar durante años estaba pasando justo delante de mí. Los paramédicos lograron estabilizarla y todo apuntaba a que había estado expuesta al maní. Ahí se acabó el cumpleaños. Los otros padres estaban asustados. Algunos me miraban como si yo hubiera cometido una irresponsabilidad, y yo ni siquiera entendía cómo había ocurrido si había revisado prácticamente todo. Lo único que sabía era que Valentina había estado a punto de sufrir algo mucho peor. Esa misma noche empezó otra pesadilla. Algunos padres comenzaron a escribir diciendo que no querían volver a mandar a sus hijos a nuestra casa. Nos sacaron de un grupo donde estaban varias familias del preescolar y comenzaron los comentarios sobre si yo había sido negligente. Yo estaba destruida. Había pasado años cuidando la alergia de mi hija, y de repente parecía que todo el mundo pensaba que yo le había dado maní en su propia fiesta. Andrés me abrazó durante horas mientras yo lloraba. Él también estaba furioso y decidió bloquear a Gloria de todos lados. En ese momento todavía no teníamos una prueba de que ella hubiera provocado la reacción, pero era la única persona que había llegado a la fiesta con productos que yo había tenido que devolver por contener maní. Yo me acosté esa noche pensando que lo peor ya había pasado porque Valentina estaba viva y Gloria ya no iba a entrar a nuestra casa. A la mañana siguiente entendí que apenas estaba empezando. Nos despertaron tocando la puerta. Era una trabajadora de protección infantil. Desde que entró sentí que ya traía una opinión sobre mí. No parecía estar investigando para entender qué había ocurrido. Parecía estar buscando algo que confirmara que yo era una mala madre. Revisó la cocina, los gabinetes, medicamentos, fechas de vencimiento y varias partes de la casa. En una repisa alta encontró el frasco de mantequilla de maní que consumía Andrés. Yo le expliqué exactamente lo mismo que siempre habíamos hecho. Estaba fuera del alcance de Valentina. Ella nunca tenía acceso, y Andrés era quien lo usaba tomando todas las precauciones. La mujer tomó nota como si aquello fuera una prueba gravísima. También hizo comentarios por juguetes tirados y otras cosas normales de una casa donde vive una niña de 4 años. Lo que más me molestó fue sentir que no le interesaba escuchar cómo manejábamos la alergia. Para ella el simple hecho de que hubiera un frasco en la casa parecía suficiente para poner en duda todo. Cuando se fue, llamé a Andrés al trabajo y regresó de inmediato. Los dos nos quedamos tratando de entender de dónde había salido una denuncia tan rápido. Había ocurrido la reacción el día anterior y ya teníamos a protección infantil dentro de la casa. La primera persona en la que pensamos fue Gloria. No podíamos demostrarlo todavía, y por eso decidimos no afirmar algo que no sabíamos, pero nos parecía demasiada coincidencia.
Andrés contactó a un abogado y desde ese momento empezamos a guardar todo. Esa noche casi no dormimos. Los dos nos levantábamos cada rato a revisar a Valentina, simplemente para verla respirar. Yo repasaba la fiesta una y otra vez, buscando en qué momento había podido pasar. Había revisado la comida, había estado pendiente de ella, y aún así alguien había logrado darle algo. Esa culpa me estaba comiendo por dentro. Yo seguía pensando que quizá había cometido algún error, hasta que al día siguiente me escribió una de las mamás que había estado en la fiesta. Esa mujer me contó que mientras yo estaba ocupada cortando el pastel, había visto a Gloria acercarse a Valentina y darle algo pequeño que había sacado de su bolso. Ella en ese momento no pensó nada raro porque era la abuela de la niña. Cuando leí eso, se me empezaron a sacudir las manos. Ahí todo cambió para mí. Ya no era solamente que Gloria hubiera llevado comida con maní. Había una testigo que la había visto dándole algo a Valentina poco antes de que comenzara la reacción. Le mostré el mensaje a Andrés y él se quedó blanco. Los dos entendimos lo mismo. Su propia mamá había podido causar una reacción que podía terminar con la vida de nuestra hija. Ese día reunimos todo lo que teníamos. El mensaje de la testigo, la visita de protección infantil, comentarios antiguos de Gloria minimizando la alergia, fotografías de cómo almacenábamos las cosas en la casa y toda la información médica de Valentina. Nuestro abogado nos dijo que guardáramos absolutamente todo, porque aquello podía empeorar. Andrés presentó además una queja por la forma como la trabajadora de protección infantil había hecho la visita. Yo escribí todo lo que recordaba mientras lo tenía fresco. También instalamos unas cámaras sencillas dentro de la casa, una en la sala, otra en la cocina y otra donde Valentina jugaba. A mí me parecía absurdo tener que grabar nuestra vida para demostrar que cuidábamos bien a nuestra propia hija. Pero después de esa visita ya no quería depender solamente de nuestra palabra. También empecé a anotar las comidas y algunas actividades de Valentina. Durante esos días me di cuenta de lo fácil que era que alguien agarrara un hecho y lo torciera. Si Valentina tenía un juguete en el piso, yo era desordenada. Si teníamos mantequilla de maní guardada arriba, yo era irresponsable. Si la niña había sufrido una reacción en una fiesta llena de gente, entonces automáticamente tenía que ser culpa mía. Yo sentía que tenía que vivir lista para defender cada cosa que hacía. Pocos días después llevé a Valentina al preescolar y noté que las personas ya me trataban diferente. Una profesora que normalmente era amable apenas me saludó y varias mamás evitaron hablar conmigo. Valentina era pequeña, pero no era boba, y empezó a darse cuenta de que algo raro estaba pasando. Esa tarde apareció una nota en su casillero, insinuando que una verdadera madre protegía a sus hijos. La nota estaba firmada solamente con una inicial. No podíamos demostrar quién la había dejado, pero nos preocupó muchísimo que alguien hubiera podido entrar hasta esa zona. Andrés habló con la escuela y pidió que revisaran la seguridad. La directora prometió prestar más atención. Ese fin de semana fuimos con Valentina a un parque para tratar de sentir que nuestra vida seguía siendo normal, y ahí vimos el carro de Gloria estacionado al otro lado de la calle. Andrés intentó acercarse, pero el carro se fue antes. Después llegó un mensaje en el que Gloria dejaba entender que nos estaba observando porque, según ella, tenía que comprobar desde lejos que su nieta estuviera bien. Ese tipo de cosas empezó a repetirse. Comentarios sobre nuestras decisiones, rumores, personas que de repente sabían información privada sobre la reacción alérgica. Una madrugada lanzaron huevos contra la puerta de nuestra casa, y un vecino dijo haber visto un carro parecido al de Gloria, pasando lentamente por ahí. No podíamos demostrar que ella hubiera sido la responsable de todo, así que tratábamos de no acusarla de cosas para las que no teníamos pruebas, pero la sensación de estar siendo vigilados no se iba. Yo revisaba por las ventanas y miraba las cámaras más de lo normal. Andrés volvió a hablar con el abogado porque ya no sabíamos hasta dónde podía llegar su mamá. Y entonces ocurrió algo que hizo que dejáramos de pensar en esto como una simple pelea familiar. Me llamó la escuela de Valentina para decirme que alguien había intentado sacarla antes de la hora. Una persona había llamado haciéndose pasar por mí y había dicho que Valentina tenía que salir temprano porque supuestamente yo la iba a llevar a un paseo sorpresa. Por suerte, la recepcionista sintió que algo no cuadraba con la voz y decidió llamarme directamente para confirmar. Cuando llegué a la escuela sentía las piernas flojas. Por primera vez pensé de verdad que alguien había intentado tener acceso a mi hija sin que Andrés ni yo estuviéramos presentes. No pudieron saber quién había hecho la llamada, y justo ese día había problemas con una cámara de seguridad de la zona.
Yo no podía probar que había sido Gloria, pero después de todo lo anterior no podía ignorarlo. La escuela también comenzó a preocuparse por el riesgo que toda esta situación representaba. Andrés y yo tomamos una decisión que me dolió muchísimo. Sacamos a Valentina del preescolar. Él hizo cambios en el trabajo para poder estar en casa varios días por semana, y yo empecé a ocuparme de las actividades educativas mientras buscábamos una opción más segura. Para Valentina fue muy duro. A los 4 años ella no entendía nada de denuncias, alergias, abogados ni problemas familiares. Ella solo entendía que de un momento a otro ya no estaba viendo a sus amiguitos. Y las cosas empeoraron porque Gloria había comenzado a hablar de mí con otras personas. Un día fui con Valentina a un parque al otro lado de la ciudad precisamente porque quería estar donde nadie nos conociera. Una mujer se acercó y me preguntó si yo era Mariana. Después me explicó que había recibido información sobre una madre peligrosa que llevaba a una niña con alergia al maní y que venía incluso con una foto mía. Cuando llegué a casa, busqué grupos de madres de la zona y encontré publicaciones sobre mí. Había una foto tomada desde lejos y textos diciendo que Protección Infantil me estaba investigando por poner en riesgo a mi hija. En otras palabras, alguien estaba usando una investigación que apenas empezaba para presentarme públicamente como si ya hubiera sido encontrada culpable de algo. Poco después invitaron a Valentina al cumpleaños de una antigua compañerita. A ella le dio una felicidad enorme y a mí también, porque pensé que por fin iba a volver a jugar con niños que conocía. 2 días antes, la mamá de la niña me avisó que prefería que no fuéramos. Había recibido mensajes sobre la investigación por negligencia y no quería problemas con los otros padres. Yo colgué y me quedé mirando a Valentina sin saber cómo explicarle por qué ella no podía ir. Esa parte me dolió casi tanto como todo lo demás. Gloria no solamente estaba atacándome a mí. Estaba consiguiendo que mi hija perdiera amigos y empezara a creer que había algo extraño en nuestra familia. Yo me preguntaba cuál era el objetivo, si realmente estaba preocupada por Valentina, por qué hacer todo lo posible para dejarla aislada. Con el tiempo entendí que precisamente ese aislamiento le servía. Mientras más sola me viera la gente, más fácil era para ella presentarse como la única persona dispuesta a salvar a su nieta. Durante esas noches, empecé a investigar un poco más por mi cuenta. Encontré el perfil profesional de la trabajadora que había ido a nuestra casa, y descubrí que tenía conexiones indirectas con Gloria. No encontré nada que demostrara que eran amigas cercanas, ni que hubieran planeado algo juntas. Eso nunca lo pudimos asegurar, pero sí pertenecían a círculos conectados, y encontré publicaciones públicas de esa trabajadora, haciendo referencia a un caso infantil que había llegado por medio de alguien de su entorno. Guardé capturas porque podía existir un conflicto de interés y porque explicaba por qué desde el primer minuto yo había sentido que la mujer había llegado con una opinión formada. Nuestro abogado nos dijo que lo importante era seguir reuniendo pruebas sin inventar conclusiones. Mientras tanto, Andrés decidió ir personalmente a hablar con su mamá. Yo me quedé con Valentina porque no quería acercarla a Gloria. Cuando Andrés regresó, estaba agotado. Gloria había negado prácticamente todo, y había convertido la conversación en una acusación contra nosotros por alejarla de su nieta. Fue en ese momento cuando Gloria amenazó con buscar legalmente derechos de visita como abuela. Yo no sabía ni siquiera que eso podía intentarse. Nuestro abogado nos explicó que ella podía presentar una solicitud, aunque eso no significaba que un juez automáticamente se la fuera a conceder. Como Gloria nunca había tenido una relación presencial estable con Valentina, nosotros teníamos argumentos fuertes. Pero una semana después llegaron los papeles. Gloria había presentado la solicitud. Cuando los leí, me dio una mezcla de rabia y miedo, porque había armado su versión utilizando precisamente las cosas que ella había provocado. Usaba la reacción alérgica como ejemplo de mi supuesta negligencia. Usaba la intervención de Protección Infantil como si ya fuera una prueba en mi contra. Y decía que sacar a Valentina del preescolar demostraba que yo estaba intentando aislarla. Nosotros sabíamos que la habíamos retirado después de que alguien intentara sacarla haciéndose pasar por mí, pero en el papel todo podía hacerse sonar diferente. Empezamos a preparar la respuesta. Conseguimos una declaración del pediatra de Valentina explicando que la alergia era real, severa y que la manejábamos correctamente. Andrés consiguió una carta de su trabajo que explicaba por qué había empezado a trabajar desde casa algunos días. Llevamos las capturas de la posible conexión entre Gloria y la trabajadora social.
También guardamos el mensaje de la madre que había visto a Gloria acercarse a Valentina durante la fiesta. Yo pensaba que ya teníamos suficiente para demostrar lo que estaba pasando, pero el día antes de una de las audiencias descubrí algo que me dejó helada. Estaba recogiendo los dibujos de Valentina y vi uno donde aparecía su mami grande con algo que mi hija llamaba una bebida mágica. En otros dibujos aparecía ella misma con manchas en el cuerpo. Al principio pensé que estaba representando lo que le había sucedido el día de su cumpleaños, pero decidí preguntarle con mucho cuidado, sin meterle ideas. Valentina me terminó contando que Gloria había ido a verla al preescolar durante algunos almuerzos. Eso había ocurrido antes de que la retiráramos. Aparentemente había logrado entrar haciendo creer que estaba autorizada. Gloria le hablaba de una bebida que, según ella, podía ayudarla a dejar de tener alergia. Valentina no la había tomado. Me explicó que olía parecido a esa mantequilla que ella ya sabía que le hacía daño y que Gloria le había dicho que todo era un secreto. También le había metido la idea de que yo la mantenía enferma porque era demasiado cuidadosa. Cuando escuché eso sentí una cosa horrible en el estómago. Ya no estábamos hablando únicamente de la exposición del cumpleaños. Gloria había estado acercándose a nuestra hija a escondidas y tratando de convencerla de que su alergia podía curarse exponiéndose a lo mismo que podía mandarla a un hospital. Llamé a Andrés y regresó temprano. Los dos volvimos a hablar con Valentina con mucha suavidad para no asustarla y después le dimos toda la información al abogado. Al día siguiente, fuimos a la audiencia por las visitas. Gloria llegó completamente preparada para parecer la abuela preocupada que solamente quería formar parte de la vida de su nieta. Llevó fotos de Andrés cuando era niño y presentó su versión de una familia donde yo era la persona que había creado todos los problemas. Según ella, yo exageraba la alergia, era controladora y estaba usando la condición de Valentina para decidir quién podía acercarse. Nosotros presentamos la confirmación médica, los antecedentes del cumpleaños, las capturas, el dibujo de Valentina y todo lo que habíamos podido documentar. El juez mostró preocupación, pero no quiso tomar una decisión definitiva en ese momento. Ordenó algo que me cayó como un balde de agua fría. Gloria iba a poder ver a Valentina una vez por semana, pero solamente en visitas supervisadas por una persona designada. Yo estaba destruida. Sabía que habría alguien presente y que eso era mejor que dejarla sola con ella. Pero después de todo lo que nuestra hija nos había contado, me parecía absurdo tener que entregársela, aunque fuera durante una visita vigilada. La supervisora se llamaba Patricia. Parecía profesional y al comienzo eso me tranquilizó un poquito. Gloria entendió perfectamente lo que tenía que hacer. En las primeras visitas apareció como otra persona. Llevaba regalos adecuados, no llevaba nada relacionado con maní y se mostraba paciente, cariñosa y tranquila. Frente a Patricia parecía la abuela que cualquier niño querría tener. Lo único que yo notaba eran comentarios pequeños que siempre iban en la misma dirección. Hacía sentir a Valentina que las reglas de mamá eran exageradas y que con la abuela las cosas podían ser más relajadas. Pero lo hacía de una forma tan sutil que para una persona de afuera parecía una simple diferencia entre una mamá estricta y una abuela consentidora. Pasaron varias semanas así. Después de 4 visitas, Patricia empezó a hablar de que quizá con el tiempo ya no sería necesaria tanta supervisión. Cuando escuché eso sentí que nos estaba ganando. Gloria había entendido que solamente tenía que comportarse durante unas horas frente a una testigo para que todo lo anterior pareciera exageración mía. Esa noche volví a revisar los dibujos de Valentina. Seguía apareciendo el tema de la bebida y la idea de que su alergia podía arreglarse. Yo necesitaba algo más claro. Un dibujo hecho por una niña de 4 años era importante para entender lo que ella sentía, pero sabía que Gloria siempre podía decir que nosotros la habíamos influenciado. Entonces decidí que si tenía oportunidad iba a grabar una conversación con ella. Nuestro abogado ya nos había explicado que en nuestro estado podíamos grabar una conversación en esas circunstancias, mientras una de las personas participara en ella. El fin de semana siguiente se presentó la oportunidad después de una visita. Esperé a que Valentina entrara a la casa con Andrés y saqué el tema de la bebida como si simplemente quisiera entender de qué juego hablaban. Tenía el teléfono grabando. Al principio Gloria trató de presentarlo como algo inocente, pero cuando insistí en la alergia empezó a mostrar nuevamente lo que realmente pensaba. Sin gritarle ni discutir demasiado, fui llevándola al punto. Le recordé que Valentina podía morir si se exponía al maní.
Gloria terminó diciendo que los niños desarrollaban esos problemas porque los padres los sobreprotegían. También dejó claro que creía que Valentina podía desarrollar tolerancia si dejábamos de tratarla como si fuera tan frágil. Lo más grave fue cuando insinuó que si pudiera pasar más tiempo con ella sin que yo me metiera, podría ayudarla a superar esa supuesta alergia. Cuando terminó la conversación entré a la casa con las manos temblando. Le puse la grabación a Andrés. Recuerdo su cara porque pasó de estar confundido a estar completamente furioso. Ahí ya no había una interpretación mía, ni un dibujo, ni el comentario de otra persona. Era Gloria con su propia voz explicando que ella creía que podía exponer a nuestra hija a algo que un médico había diagnosticado como potencialmente mortal. Llamamos al abogado inmediatamente y pidió una audiencia de emergencia. En esa audiencia presentamos la grabación junto con los dibujos y todo el historial anterior. El juez escuchó a Gloria intentando explicar que sus palabras habían sido malinterpretadas, pero ya era muy difícil sostener eso. La conversación era bastante clara. El juez suspendió inmediatamente las visitas y ordenó que Gloria tuviera una evaluación psicológica antes de que siquiera se considerara permitirle contacto nuevamente. Cuando salimos del tribunal, Gloria perdió el control en el estacionamiento. Empezó a acusarnos delante de otras personas de estar robándole a su nieta y de poner a Andrés en su contra. Varias personas se quedaron mirando. Entre ellas estaba una mamá del antiguo preescolar de Valentina. Al día siguiente esa mujer me escribió para disculparse. Me explicó que había creído cosas que se habían dicho sobre mí y que después de ver el comportamiento de Gloria, había empezado a entender que la historia no era como se la habían contado. Poco a poco otras madres también comenzaron a comunicarse y algunas admitieron que habían recibido mensajes y correos extraños hablando de mí. Yo aproveché ese momento para volver al antiguo preescolar y explicar todo lo que habíamos descubierto. La directora revisó con más cuidado los registros de visitas y el sistema. Ahí apareció una parte que hasta ese momento nadie había entendido. Gloria había logrado entrar anteriormente durante horarios de almuerzo, utilizando información de mi identificación dentro del sistema y haciéndose pasar como si tuviera mi autorización. Esas entradas habían ocurrido antes de que la escuela estuviera completamente alerta sobre el problema. Cuando revisaron todo juntos se dieron cuenta del agujero de seguridad. La directora estaba horrorizada y anunció cambios en la forma de verificar la identidad de cualquier persona que fuera a recoger o visitar a un niño. Para mí fue horrible saber que mientras yo pensaba que mi hija estaba segura en su salón, Gloria había podido sentarse con ella y hablarle de curarla sin que nadie me avisara. Pero al menos ahora teníamos confirmación de que Valentina no se había inventado esas visitas. Durante unos días no pasó nada y eso, en vez de tranquilizarme, me puso más nerviosa. Yo ya conocía el patrón de Gloria. Cada vez que parecía desaparecer, después aparecía algo nuevo. Andrés pensaba que tal vez finalmente había entendido que no podía seguir, pero yo no lo sentía así. 3 días después recibí un mensaje de un número que no conocía. La persona me envió una captura de un grupo privado de madres. Había un perfil llamado algo parecido a Amiga Preocupada de Mariana, que estaba contando historias sobre mis supuestos problemas mentales y diciendo que Valentina necesitaba ser protegida de mí. Ya no se limitaba a decir que yo era descuidada con la alergia. Ahora estaba inventando episodios de inestabilidad y presentándose como alguien cercano a nuestra familia. Nuestro abogado nos dijo que para pedir una orden de restricción por ese acoso digital, necesitábamos demostrar que Gloria estaba detrás del perfil, y no solamente sospecharlo. Así que hice algo que probablemente nunca habría imaginado hacer antes de todo esto. Creé una cuenta falsa y entré al grupo. Contacté al perfil diciendo que yo tenía información sobre nuestra familia y que quizá podía ayudarle. La persona cayó muy rápido. En la conversación terminó identificándose como la abuela de Valentina y diciendo que estaba tratando de protegerla de una madre inestable. Tomé capturas de todo antes de que pudiera arrepentirse y se las mandé al abogado. Esa fue la prueba directa que necesitábamos. Al día siguiente solicitó una orden de restricción de emergencia y el juez la concedió de manera temporal hasta realizar una audiencia completa. Después de meses sintiendo que Gloria podía aparecer en un parque, llamar a una escuela, entrar a un grupo o convencer a cualquier persona de que yo era peligrosa, por primera vez sentí que teníamos una barrera legal clara. Igual no me relajé, pusimos luces con sensor afuera, revisábamos cerraduras y yo seguía sin dejar a Valentina sola.
Una semana después estaba comprando con Valentina cuando me encontré con una mamá del antiguo preescolar. Yo al principio intenté evitarla porque ya estaba cansada de personas que primero me miraban mal y después querían explicaciones, pero ella se acercó para disculparse y me contó algo que nos sirvió después. Gloria había estado hablando en un grupo de mujeres sobre mí y ahora decía que yo tenía síndrome de Munchausen por poder, como si yo estuviera inventando o provocando enfermedades en Valentina para recibir atención. Eso era completamente falso. Yo ni siquiera había recibido un diagnóstico parecido. Cuando algunas personas la confrontaron, Gloria había perdido el control y había dicho que iba a salvar a Valentina como fuera. Le pedimos a esa mujer que dejara por escrito lo que había presenciado, porque nuestra audiencia por la orden de restricción ya estaba cerca. Yo estaba cansadísima de vivir reuniendo pruebas, pero entendía que no podíamos llegar al tribunal solamente diciendo que Gloria estaba obsesionada con nosotros. Había que demostrarlo con cosas concretas. El día de la audiencia llegamos con todo organizado. Teníamos las capturas del perfil falso donde Gloria se identificaba como la abuela, la grabación en la que hablaba de exponer a Valentina para que desarrollara tolerancia, declaraciones de personas que habían visto su comportamiento y todos los antecedentes de la reacción alérgica y las visitas. Gloria también llegó con abogado. Su defensa volvió a insistir en que yo era una madre inestable, que estaba exagerando todo para mantener a su nieta lejos de ella. Incluso sacaron algo de mi pasado que yo nunca había ocultado. Después del nacimiento de Valentina había tenido una etapa de ansiedad posparto leve, y durante un tiempo fui a terapia. Nunca significó que yo no pudiera cuidar a mi hija. Al contrario, busqué ayuda precisamente porque quería estar bien, pero intentaron usarlo como si fuera prueba de que yo estaba imaginando toda esta situación. Nuestro abogado objetó, y el juez dejó claro que una etapa de ansiedad tratada años atrás no borraba las evidencias concretas que estábamos presentando. Cuando Gloria tuvo que explicar sus propias palabras, empezó nuevamente tratando de decir que todo había sido figurado, que ella jamás pensaba darle maní de verdad a Valentina, y que la historia de la bebida había sido un juego infantil. Pero mientras más preguntas le hacían, más se le iba cayendo esa versión de abuela tranquila. Finalmente volvió a decir lo que realmente pensaba. Para ella, los niños de ahora tenían demasiadas alergias porque los padres los sobreprotegían. Ella estaba convencida de que Valentina tenía que desarrollar tolerancia y de que nosotros la estábamos criando como si fuera demasiado frágil. Fue como verla destruir su propio caso delante del juez. Hasta su abogado parecía sorprendido. Yo estaba sentada al lado de Andrés agarrándole la mano y sentía una mezcla de rabia y alivio. Rabia porque esa mujer seguía sin entender que podía haber matado a nuestra hija. Alivio porque ya nadie podía decir que todo era una historia inventada por mí. Gloria estaba diciendo prácticamente lo mismo que habíamos denunciado durante meses. El juez terminó concediendo una orden de restricción permanente. Gloria no podía tener contacto conmigo, con Andrés ni con Valentina. No podía llamarnos, escribirnos, buscarnos por redes sociales, mandar mensajes con terceros, ni acercarse a nuestra casa o a la escuela de la niña. También tenía que mantenerse a una distancia establecida si coincidía con nosotros en algún lugar. Además, el juez mantuvo la condición de que debía someterse a una evaluación psicológica antes de que en el futuro pudiera siquiera pedir que se reconsiderara la situación. Cuando escuché la decisión me puse a llorar. Había llegado al tribunal tantas veces sintiendo que tenía que convencer a todo el mundo de algo que para mí era obvio. Mi hija tenía una alergia real, su abuela no la respetaba, y por querer demostrar que yo era una exagerada, había terminado poniéndola en peligro. Eso era todo. Pero nos había costado meses de miedo, acusaciones, aislamiento y abogados lograr que finalmente quedara reconocido. Gloria volvió a perder la calma después de escuchar la decisión. Seguía diciendo que yo había puesto a su hijo en contra de ella y que estaba alejando a Valentina de su familia. Andrés estaba triste, eso sí, era su mamá. Yo podía sentir alivio porque para mí Gloria era una suegra que había hecho cosas terribles, pero para él también era la mujer que lo había criado. Aún así nunca me culpó. Nunca me pidió que olvidara lo ocurrido solamente porque era su madre. Eso fue demasiado importante para mí. Él tenía claro que Gloria había tomado sus propias decisiones. Cuando salimos del tribunal fuimos a buscar a Valentina, que se había quedado con una amiga mía durante la audiencia. Nos recibió feliz, como si para ella hubiera sido un día cualquiera. Y eso me golpeó. Habíamos pasado meses hablando con abogados,
y pensando en tribunales para intentar conseguir algo tan simple como que nuestra hija pudiera seguir siendo una niña sin tener que cargar con todo ese problema. Esa misma noche, Andrés y yo hablamos de lo que íbamos a hacer. La orden de restricción era un alivio, pero ninguno de los dos quería seguir viviendo en una casa donde cada vez que sonara el timbre yo pensara que era Gloria. Tampoco quería volver a llevar a Valentina al mismo preescolar después de todo lo que había ocurrido con la seguridad. Decidimos mudarnos. No queríamos irnos al otro lado del país ni desaparecer completamente. Encontramos una casa en una ciudad cercana y tratamos de mantener la nueva dirección lo más privada posible. Solamente se la dimos a personas en las que realmente confiábamos. También buscamos un nuevo preescolar. Esta vez preguntamos absolutamente todo sobre seguridad y sobre protocolos para niños con alergias. Encontramos uno donde se tomaban el tema muy en serio y donde desde el primer momento nos hicieron sentir que la alergia de Valentina era una condición médica que había que manejar, no una exageración de sus padres. La mudanza fue agotadora, pero también fue la primera cosa emocionante que nos ocurría en mucho tiempo. Valentina estaba feliz con su cuarto nuevo, y Andrés se veía más relajado. Yo todavía estaba tensa. El primer día que sonó el timbre me congelé. Andrés revisó la cámara y vio que eran los vecinos. Era una pareja con un niño más o menos de la edad de Valentina. Habían llevado una canasta de bienvenida y se habían enterado de que había una alergia al maní en nuestra familia, así que se aseguraron de que todo fuera libre de nueces. Esa cosa tan pequeña casi me hace llorar. Después de meses escuchando que yo era exagerada, negligente, inestable y controladora, aparecieron unas personas que simplemente escucharon que una niña tenía una alergia y tomaron una precaución, sin discutir, sin ponerla a prueba, sin intentar demostrar que sabían más que los médicos. En ese momento me di cuenta de lo acostumbrada que estaba a defender algo que nunca debería haber tenido que defender. Los meses siguientes fueron mucho más tranquilos. Valentina hizo nuevos amigos, le gustaba su preescolar, y todo el personal sabía perfectamente qué podía comer y qué hacer si alguna vez tenía una reacción. No volví a verla sintiéndose rara por su alergia. Tampoco escuchaba constantemente que era delicada, que estaba fallada, o que mamá no la dejaba vivir. Poco a poco empezó a dejar de hablar de la bebida mágica y de mami grande. Nosotros nunca le hablamos mal de Gloria. Simplemente le explicábamos de una manera que pudiera entender que algunas personas toman decisiones que no son seguras, y que nuestra obligación como padres era cuidarla. A través de un familiar de Andrés supimos que Gloria estaba diciendo cosas absurdas sobre nosotros, incluso que probablemente nos habíamos ido lejísimos solamente para esconderle a Valentina. Decidimos no corregir ninguna de esas historias. Mientras no supiera dónde estábamos y cumpliera la orden, podía creer lo que quisiera. 6 meses después de mudarnos, celebramos el 5º cumpleaños de Valentina. Yo pensé muchísimo en la fiesta anterior mientras preparaba todo. Un año antes había terminado viendo a mi hija rodeada de paramédicos, tratando de entender cómo había estado expuesta a maní en su propia casa. Esta vez yo misma preparé el pastel, y todo era seguro. Invitamos solamente a sus nuevos amigos y a unas pocas personas de confianza. Había globos rosados, juguetes tirados por todas partes, niños corriendo, y el ruido normal de una fiesta infantil. Nada especial para cualquier otra familia, pero para mí fue enorme. Yo miraba a Valentina reírse y comer tranquila, y sentía que por fin estaba viendo el cumpleaños que ella debió haber tenido desde el principio. No había ambulancia, no había padres acusándome, no estaba Gloria vigilando qué hacía yo para después usarlo en mi contra. Éramos Andrés, Valentina y yo, con personas que respetaban nuestras reglas y que entendían que cuidar a una niña no significa tenerla encerrada en una burbuja. Cuando todos se fueron y Valentina se quedó dormida con uno de sus regalos, Andrés y yo nos sentamos afuera. Estábamos cansados, pero tranquilos. Yo pensé en todo lo que había pasado desde aquella primera reacción. Hubo momentos en los que llegué a preguntarme si estaba volviéndome paranoica porque parecía que Gloria aparecía en todos lados. Después descubríamos una nota, una publicación, una llamada, un acceso a la escuela o una cuenta falsa, y entendía que no me lo estaba imaginando. También hubo momentos en que me sentí culpable por haberla invitado a ese primer cumpleaños. Si yo no hubiera insistido tanto en que Valentina necesitaba una abuela, quizás nada de eso habría ocurrido. Pero también entendí que yo no podía haber sabido hasta dónde llegaría Gloria. Antes de esa fiesta, yo conocí a una mujer difícil, entrometida y convencida de saber más que yo.
No sabía que iba a ser capaz de poner en riesgo la vida de su propia nieta solamente para demostrar que yo estaba equivocada. Lo que más me cuesta aceptar todavía es que Gloria nunca pareció entender la gravedad de lo que hizo. Para ella todo giraba alrededor de demostrar que yo era demasiado protectora. Si Valentina reaccionaba bien a una pequeña exposición, Gloria podía decir que siempre había tenido razón. Y cuando Valentina terminó teniendo una reacción seria, en lugar de detenerse y aceptar que la alergia era real, comenzó a construir una historia donde yo era la culpable. Ahí fue cuando todo se volvió más oscuro. Llamaran o no directamente desde su teléfono a Protección Infantil, lo cierto es que después utilizó esa investigación para atacarme. Después usó la salida del preescolar, que nosotros hicimos por seguridad, para decir que yo estaba aislando a mi hija. Luego intentó conseguir derechos legales para verla, y cuando tuvo visitas supervisadas, se comportó perfectamente hasta que creyó que podía conseguir tiempo a solas con ella. Cada cosa tenía el mismo objetivo: quitarme credibilidad para tener acceso a Valentina sin que yo pudiera ponerle límites. Yo durante mucho tiempo pensé que lo más difícil de ser mamá era aprender a cuidar a un niño. Las enfermedades, las noches sin dormir, las preocupaciones normales. Nunca pensé que iba a tener que proteger a mi hija de alguien de la propia familia. Tampoco imaginé lo fácil que puede ser para una persona contar una versión de una historia y conseguir que gente que apenas te conoce empiece a mirarte distinto. Muchos padres que habían estado en nuestra casa dejaron de hablarnos solamente porque escucharon que Protección Infantil estaba investigando. Nadie se preguntó quién había llamado o qué había ocurrido realmente. Otros recibieron un correo y con eso fue suficiente para creer que yo estaba enfermando a mi hija. Al principio eso me daba muchísima rabia. Después entendí que Gloria sabía exactamente cómo aprovechar ese miedo. Si alguien escucha que una niña con una alergia grave sufrió una reacción en casa de su mamá, es fácil pensar lo peor sin conocer el resto. También aprendí algo de Andrés. Yo tenía miedo de que en algún momento me dijera que era su mamá y que teníamos que perdonarla. Eso nunca pasó. Él sufrió, obviamente, pero desde el día de la reacción estuvo del lado de nuestra hija. Cuando apareció Protección Infantil, no me cuestionó. Cuando llegó el mensaje de la testigo, no intentó inventar una excusa para Gloria. Cuando escuchó la grabación donde ella hablaba de desarrollar tolerancia, entendió que había un límite que no se podía negociar. Eso hizo que todo fuera un poco menos horrible porque yo no estaba peleando sola contra su familia. Éramos dos padres tratando de mantener segura a nuestra hija. Incluso cuando nos mudamos, él sabía que no estábamos huyendo por capricho. Queríamos dejar de vivir esperando el próximo movimiento de Gloria. Queríamos volver a pensar en cosas normales, en el trabajo, en la escuela, en qué iba a comer Valentina, en cumpleaños, no en abogados. A veces todavía pienso en el momento exacto en que todo pudo haber terminado de una manera diferente. Si la recepcionista del preescolar no hubiera llamado para comprobar aquella solicitud de salida, no sé quién habría ido a buscar a Valentina ni qué habría ocurrido. Si la mamá de la fiesta no me hubiera escrito, tal vez yo habría seguido dudando de mí misma. Si Valentina no hubiera dibujado aquella bebida, nunca habríamos descubierto que Gloria había entrado durante los almuerzos. Si yo no hubiera grabado esa conversación, Gloria habría seguido diciendo que nosotros estábamos interpretando mal todo. Hubo demasiados momentos en los que dependimos de que alguien prestara atención. Por eso después de la mudanza me costó mucho dejar de controlar cada cosa. Revisaba 2 veces las puertas, los ingredientes y quién estaba autorizado en la escuela. Pero con el tiempo fui soltando un poco, porque tampoco quería que Valentina creciera sintiendo que el mundo entero era peligroso. Ahora nuestra vida no es perfecta. Tenemos los mismos problemas normales de cualquier familia. Andrés trabaja. Yo sigo pendiente de Valentina. Hay días cansados y días buenos. La diferencia es que ya no vivimos bajo esa presión. La alergia de mi hija sigue existiendo. No desapareció porque una abuela pensara que era exagerada. Lo que cambió fue que ahora está rodeada de adultos que la respetan. Eso era lo único que necesitábamos desde el principio. Nunca pedimos que Gloria tratara a Valentina como si fuera de cristal. Solo necesitábamos que no le diera algo que podía mandarla al hospital. Y al final fue ella misma quien decidió que respetar ese límite era menos importante que demostrar que sabía más que nosotros. Yo durante años pensé que una abuela era algo que mi hija necesitaba sí o sí, porque yo había perdido a mis padres y no quería que ella sintiera ese vacío. Después de todo esto, entendí que tener un título dentro de una familia
no convierte automáticamente a una persona en alguien bueno para un niño. A veces uno se aferra a la idea de mantener relaciones solamente porque son familia, aunque esa relación esté causando daño. Yo hice eso durante mucho tiempo con Gloria. La dejé opinar, intervenir y faltarme al respeto porque quería que Valentina pudiera decir que tenía abuela. Pero cuando llegó el momento de elegir entre esa idea de familia y la seguridad de mi hija, ya no había nada que pensar. La última imagen que tengo de toda esta etapa no es Gloria en el tribunal ni Valentina teniendo aquella reacción. Prefiero quedarme con su 5º cumpleaños. Mi hija corriendo con sus amigos, comiendo su pastel sin miedo y entrando a dormir agotada después de jugar todo el día. Esa noche no tuvimos que revisar mensajes, ni guardar capturas, ni llamar al abogado. Yo no tuve que demostrarle a nadie que era una buena madre. Simplemente pude ser su mamá. Y después de todo lo que habíamos vivido, eso era suficiente para mí. Gloria quedó fuera de nuestras vidas porque fueron sus propias decisiones las que la llevaron hasta ahí. Nosotros no ganamos porque logramos castigarla. Ganamos porque Valentina estaba sana, tranquila, y podía volver a vivir como una niña normal. Y mientras Andrés y yo podamos seguir protegiendo eso, para mí no hay nada más importante.